Y bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Estamos arrancando una nueva semana en el canal Under Army. Esperemos que más auspiciosa para la selección paraguaya en esta ocasión respecto al mundial. Al final es porque el sábado a la medianoche tenemos un partido importante. Vamos a continuar hablando de cine en el video de hoy, pero no se preocupen que vamos a volver a hablar de música esta semana, sí o sí. Vamos a hacer la review, vamos a abrir una discografía más bien, sumamente importante para la historia del rock paraguayo, probablemente de las más importantes de todas, de ahí a que sea la mejor, bueno, hay un largo trecho, pero vamos a abrir esta semana una nueva discografía de una de las bandas paraguayas más importantes de la historia del rock paraguayo en realidad. Así que estén atentos, probablemente mañana, viernes, uno de esos días más, en estos días va a salir la última, dicho video. Pero bueno, resulta curioso que en las últimas semanas, sobre todo en el último mes, creo que estuvimos hablando más de cine que de música, y sobre todo teniendo en cuenta que este canal originalmente nació hace un año como una manera de hablar particularmente del rock paraguayo, de la música paraguaya, de las discografías que se han hecho acá, porque nadie hablaba de eso. Obviamente lo seguimos haciendo, pero desde que empezamos a hablar de cine vino esta oleada de estrenos interesantes que básicamente de la noche a la mañana empezaban a aparecer uno tras otro, y eso un poco motivó a que este canal se centrase mucho en eso también. Y es por esa razón que voy a hacer este video que ustedes van a escuchar, voy a hacer este podcast que ustedes van a escuchar a continuación, reflexionando acerca de lo que fue, puedo decir de alguna manera, este último mes en cuanto al cine internacional, al cine de masas, por decir de alguna manera, porque sin duda que el último mes, desde mediados de mayo hasta ahora, que estamos a mediados de junio, este último mes ha sido bastante de los meses más interesantes que ha tenido el cine mainstream en años. Pero cuando digo años me animaría a decir años, décadas, me animaría a decir. ¿Por qué? Porque tuvimos 3, 4, yo ahí incluí un cuarto, que ya voy a hablar porque no termino de incluirlo del todo, pero lo incluí porque también es algo de lo que se vino hablando en estos meses. 4 proyectos low budget, o sea, de poco presupuesto, independientes, que venían de productoras que o eran más pequeñas de lo normal respecto a otras grandes superproductoras de Hollywood, o simplemente se limitaban a distribuir la película y en realidad no tenían realmente mucho que ver en la producción. 4 películas, 4 obras muy pequeñas, muy modestas, pero con ideas interesantes, con planteamientos interesantes, tocando temas que tienen que ver mucho con la actualidad en algunos casos. Lograron básicamente comerse la taquilla y llamar la atención del gran público cinéfilo, incluso llegando a frustrar muchos supuestos, algún que otro superestreno de las grandes productoras cinematográficas de Hollywood. Bueno, hay un caso en particular que es el de Mandalorian and Grogu, que es nada más que es la película que sale de una de las franquicias más importantes de la historia de la humanidad en cuanto al cine, que es Star Wars, que bueno, no sé si terminó siendo un fracaso, lo estaba haciendo hasta hace unas semanas, eso sí lo sé, pero al final la película, lo que sí todo el mundo te dice es que la película ni por asomo está recaudando lo que se esperaba que recaudase, en gran medida porque estos estrenos que voy a mencionar están, digamos, llamando más la atención de la gente, porque son propuestas nuevas, son propuestas frescas, que en algunos casos hasta se salen de lo convencional, de lo mainstream, de lo impuesto, digamos, por el gran consumo. Y me pareció interesante hablar de todo esto, porque desde mi punto de vista esto era algo que yo hace ya varios años en realidad, esperaba que pasase. Vamos a hablar de un poco el éxito que han tenido en líneas generales estas 4 obras que están viendo en pantalla. Backrooms, Obsession, The Iron Lung, que ese es un pequeño asterisco, ya vamos a explicar por qué, y el final de The Amazing Digital Circus, que lo cuento como película también porque, a ver, si bien técnicamente es un poco trampa porque el final de la serie simplemente se pegó el capítulo anterior al final y para que ocupase la cantidad de tiempo que dura una película y se lo estrenó en el cine, como en sí entra a competir como película porque vos lo metés en una sala de cine
Y si la gente lo quiere ver, eso significa más salas para esa película, o sea, más salas para esa obra, que fue exactamente lo que pasó con The Amazing Detective Circle, lo cual prueba que fue una película, lo cual en líneas generales demuestra que fue una película, y fue una película muy competitiva, que se comió gran parte de las semanas, de las últimas 2 semanas, junto con estas otras que yo mencioné, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de por qué me parece que esto era algo que se esperaba, esta situación que se vivió en el último mes, era algo que se esperaba desde hacía mucho tiempo dentro de lo que es el cine mainstream. ¿Cómo llegamos a que esta situación fuese tan celebrable, por decir de alguna manera? Los últimos 15 años, en lo que refiere al cine, han sido años relativamente complicados, sobre todo los últimos, más o menos desde 2000, desde que terminó la saga de Avengers, ponele que desde ahí comenzó realmente la parte fea de esta parte de la historia. Pero bueno, la década del 2010 fue una década en la cual, si nos ponemos a pensar, empezó toda esta especie de furor por revivir franquicias de antaño, por revivir franquicias que en algunos casos tenían 25, 30, 40 años, que hacía muchísimo tiempo que ya no se estrenaba una nueva película de dicha franquicia. Pues bueno, en la década pasada muchas productoras dijeron directamente: vamos a empezar a vivir en la nostalgia. Hubo casos que salieron bien, como por ejemplo la película de Mad Max del año 2016, creo que era Fury Road. Digamos, ese comeback que tuvo en Mad Max en 2016 fue uno de los poquísimos ejemplos de una película que revivía una franquicia y que lo hacía incluso hasta, me animaría a decir, mejor que la franquicia original, porque Mad Max Fury Road es básicamente de las 4 películas que se han hecho de Mad Max, podría ser la segunda mejor, peleando ahí por el primer lugar con la segunda. O sea, imagínate con la segunda película de Mad Max 2 del 81, 82 aproximadamente. Y otro caso que recuerdo de una franquicia que se revivió, esta sí es más actual y que más o menos salió bien, o en este caso salió muy bien más bien, es Top Gun Maverick, la película protagonizada por Tom Cruise, que es la secuela de aquel famoso éxito ochentero con un Tom Cruise mucho más joven, obviamente. Bueno, en 2022 se hizo la secuela, que es Top Gun Maverick, que es una de las mejores películas y una de las más aclamadas y una de las más rentables que ha tenido esta década actual, en realidad, del cine que estamos teniendo. Después, ¿qué hemos tenido en el cine durante los últimos 15 años, aparte de estos casos destacables en los cuales la idea de revivir franquicias funcionó? Pues bueno, por ejemplo, en la década pasada revivieron la franquicia de Alien, que de hecho sigue viva hasta el día de hoy, sigue viva hasta el día de hoy, porque la siguen explotando todavía, la revivieron para seguir explotándola. Y bueno, de más está decir que con la franquicia de Alien no se han tenido los mejores resultados. Prometheus fue una película que es una precuela. Las precuelas que se han hecho de Alien, de Prometheus y Alien Covenant, han sido bastante criticadas. La de Romulus también muy criticada, que es una especie de intercuela, una cosa medio rara. Esta serie que sacaron, creo que Disney Plus, no recuerdo ahora, pero también de Alien, de recontra archi mega criticada, con justa razón por lo que he visto. O sea, ahí tenemos un ejemplo de una franquicia que fue básicamente jodida, ¿no? En el 2021 tenemos el caso de Matrix, que sacaron esa película, ese insulto a la humanidad que fue Matrix Resurrections, una película horrible, horripilante, que no duró, que para que se den una idea de lo mal recibida que fue, Matrix Resurrections se estrena en diciembre del 2021, a temporada altísima, temporada de Navidad. Al mes siguiente, en enero, ya estaba en lo que en ese momento creo que era HBO Max, o sea, la plataforma de streaming de Warner. Un fracaso. O sea, ya si tan solo un mes después tu película ya está fuera de cartelera y ya la tenés que poner en plataformas,
es porque tu película no le interesó a nadie. No tendría nada de malo esto si fuese una película como esta de las que vamos a hablar hoy, que son películas independientes, que tienen un poco, que por ahí no tienen tanta publicidad. No sería algo malo o algo tan grave que este tipo de películas duren un mes nada más y después ya o con suerte 2 o 3 semanas y después ya se la saque de cartelera. Pero en el caso de Matrix, que es una de las franquicias cinematográficas más importantes de la historia, pues sí, es un fracaso que en un mes ya esté fuera de carteleras. Ojo, igual yo digo lo siguiente, Matrix para mí tenía que haberse quedado en la primera película, pero bueno, ya sabemos cómo son las productoras de Hollywood, ¿no? Ven que algo es exitoso y lo quieren exprimir hasta dejarlo sin nada. Otros ejemplos de franquicias que se intentaron revivir. En 2019 se hizo una versión de Men in Black horripilante y que bueno, tenía esta cuestión que en ese momento empezaba con mucha fuerza y que estaba en boga en ese momento, la cuestión esta de meter los mensajitos feministas y progres dentro de las películas. Eso también es algo de lo que quiero hablar, porque tiene mucho que ver con esto. Se sabe que muchas de estas franquicias, al ser traídas de vuelta para estrenarse nuevas películas y demás, muchas de estas películas volvían con la idea de, entre comillas, modernizarse. Eso puede significar, a ver, vos hablas, modernizarse puede significar muchas cosas, puede significar mejorar, digamos, la cuestión de los efectos especiales, mejorar el guión, mejorar las locaciones. Muchas cosas pueden significar la palabra modernizarse. Pero una de las cosas que significaba, o que empezó a significar más o menos desde la segunda mitad de la década pasada, del 2010, especialmente desde 2018 más o menos, la palabra modernizarse significaba: vamos a convertir estas franquicias de antaño, vamos a tomar su historia, las vamos a retorcer para dar un mensaje determinado que, según nosotros, o sea, según los productores o según la gente que maneja las empresas, las grandes productoras de Hollywood, se adecue más a los tiempos que corren. En ese sentido se mandaron cagada tras cagada tras cagada tras cagada. Uno de los ejemplos de esto fue justamente la de Men in Black del 2019, que fue un desastre. La protagonista era una mujer insufrible, insoportable, soberbia, maleducada, que lo tenía ahí al actor de Thor al lado haciendo de rubio tonto, como una especie de tópico, y el otro también pelotudo prestándose. Bueno, le pagaban una guita también, yo lo entiendo, con un guión patético, intentando meterte como chistes forzados para dar a entender lo progre que era la película, como por ejemplo en una escena ya casi al final, por ejemplo, Chris Hemsworth, que es el que hace de este rubio tonto, que es el compañero de la protagonista de Men in Black. Por cierto, en un momento cuando la chica esta está entrando a la organización, obviamente se entera, su jefa le dice, porque la jefa encima es mujer, ¿no? Y le dice: bienvenida, algo así como bienvenida a los hombres de negro. Y la otra le mira y le dice: ¿hombres de negro? ¿En serio? Y la jefa le dice: sí, no me digas, estamos trabajando en eso. Y tipo, wow, ¿no? Qué gracioso. Y después, hacia el final, Chris Hemsworth, que hace de esta especie de rubio tonto, no recuerdo si le habla a un villano o a alguien o algo así, y está la otra atrás, la compañera, la protagonista, y Chris Hemsworth le dice a este villano algo así como: no te olvides que nosotros somos los hombres de negro. Y después mira atrás y le dice: los hombres y las mujeres de negro. Y es como, o sea, ¿a quién piensa? Yo veía eso y decía: esto es patético, o sea, ¿a quién piensan que hacen reír con esto? No hay nada peor que un chiste obvio, salvo cuando es obvio que lo haces para que sea obvio. En este caso ellos lo hacían pensando que en serio era gracioso, era una cosa horrible. Y lo peor es que mucha de esta mierda todavía no ha terminado de morir. La otra vez, cuando fui a ver justamente Obsesión el domingo, no sé si fue Obsesión o cuando fui a ver el final del Circo Digital. No, fue cuando fui a ver el final del Circo Digital. Mostraban un tráiler del live action de Moana, que esa es otra cosa que también quiero hablar, del tema de
tomar franquicias animadas y hacerlas live action, cuando muchas veces la propia franquicia que estás reboteando no tiene ni 10 años, que creo que es el caso de Moana. Bueno, en el tráiler de la versión live action de Moana está cuando no La Roca, como en esta especie de ayudante de Moana, ¿no? Dicho sea de paso, La Roca, un gran... Yo lo admiro más como luchador que como actor, me parece un buen actor también, ¿no? Pero se nota que su ego lo ha consumido, y esto no solamente se nota en su carrera como actor, se nota también en su carrera en WWE. Él, por si no lo saben, es medio dueño de la empresa desde hace ya unos años y se ha mandado cada cagada desde que asumió, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que él aparece como este ayudante de Moana, digamos, y hace un chiste más o menos parecido al que yo les mencioné hace rato de Chris Hemsworth, o sea, algo así como que él menciona a los hombres y después aclara otra vez que incluye también a las mujeres, y es como parece que esta gente como que no termina de irse. Yo sí siento que en los últimos años, sobre todo, Hollywood como que ha empezado ya a soltarle la mano, a alivianar un poco todo este tema de tanta ideología metida en las películas, porque llegó un momento en que ya era vergonzoso. O sea, el Matrix mismo, la de Resurrections, llegó a pasar este tema de que medio hicieron la jugarreta esta de que en realidad Trinity era la elegida, una cosa así. Y después hubo un montón de otros casos, películas animadas en donde metían ciertas cosas de manera tan forzada que se notaba cuál era la intención, como por ejemplo pasó con Lightyear. Y a ver, todo este tema de la llamada corrección política que le dicen, ¿no? A ver, muchas de las cosas que se metían en estas películas, que se metían en estas obras, no necesariamente eran malas. Pero, el problema era cómo lo metían, y sobre todo el hecho de que se notaba cuál era la intención que había detrás. Voy a volver al Circo Digital, que esto yo lo dije en la review del final del Circo Digital. No se preocupen, en este video no va a haber spoilers. En el Circo Digital hay un montón de inclusión, hay un montón de cosas que tienen que ver con la idea de la inclusión de minorías y todo eso. Yo no vi a nadie quejándose de eso. ¿Saben por qué nadie se queja? Porque en el Circo Digital está bien metido, porque lo hacen bien, porque los personajes que vienen a representar esta inclusión, por decirlo de alguna manera, son personajes que a uno le importan, son personajes con los que uno empatiza, a pesar de que uno no pertenezca a su llamado colectivo. Cuando vos me planteas un personaje que me cae bien, que yo veo que es una persona buena, que es una persona con sus contradicciones, pero que en líneas generales es una persona buena, que no se está todo el tiempo victimizando, que no está todo el tiempo intentando probar que es lo que vale, porque ella o él se cree más que los demás y tiene que estar todo el tiempo demostrándolo, sino que simplemente es una persona que es de una determinada manera o que es de un determinado colectivo, pero no deja de ser una persona por eso, no está todo el tiempo yendo con eso por delante. Y vos ves la vida que tiene y el trasfondo que tiene como un ser humano común y corriente. Más allá de eso, cuando vos haces eso, la gran mayoría de la gente va a empatizar. Y si ese personaje con el que haces eso es de un colectivo y la gente empatiza con él, es ahí donde la gente, digamos, el público casual, conecta y empieza, digamos, a bueno, pensar un poco dentro de su cabeza, ¿no será que debería tener más en cuenta a esta gente, a este tipo de gente, a esta gente de este tipo de colectivo y demás? Sí, la verdad que me ha hecho reflexionar sobre ciertas cosas. Pero para eso es fundamental que los personajes te caigan bien y que sus historias tengan sentido. Desde que toda esta cuestión de la llamada corrección política se metió en Hollywood a finales de la década pasada, que obviamente, vuelvo a repetir, en los últimos años ya he visto que se ha ido reduciendo, pero cuando comenzó, y por lo menos hasta 2000,
2022, desde 2018 a 2022, o sea, unos 4 años, era desesperante. Y lo peor es que muchas de esas películas fracasaban y los propios directores y los propios actores iban y culpaban al público. Y bueno, y los acusaban de todo, que si racistas, que si homófobos, que si transfobos. Bueno, es evidente, en ese sentido, otra cosa que quiero decir es que el cine, gracias a esto y a otros factores, como por ejemplo el empobrecimiento en la escritura de historias, cada vez veías historias menos interesantes, con personajes que te importaban cada vez menos, se notaba como una especie de apatía, no había realmente, parece, una voluntad de contar una historia interesante, las historias eran un cliché tras otro. Eso hizo que el cine entrase, desde mi punto de vista, al menos el cine mainstream de Estados Unidos, entrase en una especie de decadencia. Ahora, ¿qué podemos decir un poco de lo que hubo de las cosas que más éxito tuvieron en los últimos 15 años? La década pasada, la década del 2010, evidentemente fue la década del cine de superhéroes, eso creo que es indiscutible. Marvel a la cabeza y DC ahí compitiéndole en las sombras, muy torpemente, pero compitiéndole en las sombras, dominaron totalmente el cine mainstream de la década pasada. Y es muy adecuado el hecho de que la película que cierra esa etapa dorada haya sido Endgame, que justo se estrena en el 2019. Yo casi fui a verla. Yo le soy sincero, a mí el mundo de los superhéroes, de los cómics de superhéroes nunca me interesó mucho. Nunca fue algo que me llamase mucho la atención, no les voy a mentir. La única serie de superhéroes con la que yo me llegué a enganchar en algún momento de mi vida fue la de los Jóvenes Titanes de Cartoon Network en el año 2003. Esa fue la única serie de superhéroes con la que yo me llegué a enganchar en serio. Después, ni la Liga de la Justicia, ni la serie de Batman original de los 90, que estaba bastante buena, capaz. Ahí me perdí una buena, porque después la vi de grande y me gustó. Ni las series de Spider-Man y X-Men que pasaban por Fox Kids. No, eran cosas que a mí no. Mi primo, por ejemplo, sí las veía, pero ni la Liga de la Justicia cuando la pasaban por Cartoon Network. O sea, eran todas cosas que a mí no sé por qué el mundo de los superhéroes nunca me interesó. Pero me fue obviamente muy difícil, me fue prácticamente imposible en realidad ignorar el fenómeno que representó el cine de superhéroes en la década pasada. Fue la década de ese cine sin lugar a dudas. Endgame, para que vean hasta qué punto era imposible ignorar lo que pasaba con el mundo de los superhéroes en la década pasada. El bajista de mi banda, Marcos Gómez de la Fuente, tenía, que él era el dueño del estudio donde solíamos grabar y ensayar. Él debe tenerlo hasta ahora porque hace mucho que no voy, pero él tenía un póster con los personajes de Marvel pegados del estudio. O sea, así de trascendente era todo. Un tiempo yo estuve además en pareja, por qué no decirlo, con una chica que era fanática de todo esto. Y justo por la época en la que se iba a estrenar Endgame, nosotros estábamos juntos y obviamente ella me dijo para ir a ver. Yo no tenía problema porque al fin y al cabo quería estar con ella. Y me acuerdo que fuimos a verla, intentamos ir a verla, y en nuestra inocencia de pareja veinteañera fuimos a intentar verla el sábado 2 días después del estreno. No hace falta que le diga que no pudimos entrar. La fila creo que tenía como 3 cuadras, era imposible. Después la terminamos viendo en otro momento. Pero o sea, lo de los superhéroes en la década pasada fue algo absolutamente imposible de ignorar. Era imposible de ignorar. Pero claro, como toda moda, la definición de moda y la definición de tendencia, yo siempre suelo decir, es que es algo que tarde o temprano se acaba. Después de Endgame, Marvel pensó que podía seguir estirando el chicle, que yo creo que tenían la suficiente manga ancha o la suficiente fuerza como para hacerlo por unos años más. El problema es que ellos pensaron que, lo que yo noto al menos, es que ellos pensaron que podían estirar el chicle haciendo cualquier cosa. Y ahí fue cuando sus películas también ya empezaron a ser contaminadas con mucho de esto que les mencioné.
la cuestión de meter mensajes políticos a la fuerza, que son que de meter personajes que te metían esos mensajes políticos y que te caían mal, porque lo hacían además de manera horriblemente forzada y se notaba. Y claro, eso hizo que paulatinamente el público fiel de Marvel siempre va a estar ahí, porque hay gente que es fanática enferma de Marvel. Básicamente lo mismo me pasa a mí con la WWE. La WWE, por ejemplo, ahora mismo está pasando por uno de sus peores momentos a nivel creativo, a nivel de historias, a nivel de luchas. Pero bueno, yo siempre estoy pendiente como un pelotudo, a pesar de que yo sé que todo lo que están pasando ahora es mierda. Bueno, con Marvel imagino que pasa lo mismo. Hay gente que es tan devota de Marvel que incluso en el famoso en la buena y en la mala voy a estar con ustedes. Pero después de Endgame se empieza a ver una paulatina bajada de relevancia. Empiezan a intentar sobreexplotar la marca, hacen series, empiezan a estrenar películas de personajes secundarios que no mucha gente conoce, como Eternals, por ejemplo. Y bueno, llegamos a un punto en el cual el último gran éxito de Marvel, de la franquicia de Marvel Comics, en el cine, ¿cuál fue? No Way Home, que primero es de 2021 y segundo, tuvo mucho éxito porque estaba el tema del multiverso, la cuestión de que aparecieron ahí Andrew Garfield, perdón, y Maguire haciendo de los dos Spider-Man anteriores junto con Tom Holland, tipo que es muy buen actor, por cierto, pero no lo soporto. La vez que lo vi de Spider-Man no lo soporto, como Spider-Man es insoportable, pero el tipo es muy buen actor. He visto otras películas de él y es muy bueno. Desde entonces como que Marvel ya no ha tenido otro gran mega hitazo, cual no sé, no recuerdo. Bueno, el final de los Guardianes de la Galaxia, pero justamente era el final de algo, de una película que venía de la época anterior, algo nuevo que haya tenido éxito. Después tenemos a DC. Lo de DC es un caso muy único porque yo sigo preguntándome al día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo es posible que DC tenga literalmente en su cara la solución para derrotar a Marvel y nunca haya empleado esa solución? Si ustedes se ponen a pensar, puede que Marvel haya dominado el cine de superhéroes durante la década pasada e incluso hasta el día de hoy podríamos decir que más o menos lo sigue dominando. Ahora ustedes díganme, las películas de mayor calidad y que más multifacéticas fueron salidas del mundo de los superhéroes, normalmente de quién las ha producido. Las ha producido DC. Arrancamos luego ya con la trilogía del Caballero Oscuro, que la hizo nada más y nada menos que Christopher Nolan, que ahora está a punto de pegarse un tiro en el pie con su película de La Odisea, que por todo indica que va a ser un desastre. Ojalá me cierre el culo, pero todo indica que va a ser un desastre. Bueno, Nolan en otra época, antes de que le pasara lo que por lo visto le está pasando ahora, cuando estaba empezando ya a hacerse de renombre en Hollywood, le pidieron, le encargaron hacer una película, una trilogía de Batman, que él hizo la trilogía del Caballero Oscuro, que para muchos es la mejor trilogía de la historia de los superhéroes. Sobre todo la segunda película, que es la segunda película de Batman de esa trilogía, es considerada probablemente la mejor película de superhéroes de la historia, justamente porque es una película que no es la típica película de superhéroes onda cómic, es una película que si Batman fuese un ser humano común y corriente, o sea, si no fuese un superhéroe, podría ser una película noir, por ahí. Y bueno, ni hablar obviamente de él, el genial Joker que hizo Heath Ledger, que en paz descanse en esa película. Después, otra película que destacó más o menos 10 años más tarde, la otra gran película salida de un universo de superhéroes que terminó no solamente siendo considerada de las mejores películas salidas de un universo de superhéroes, sino que además se terminó convirtiendo en una película que hasta podríamos decir que es un ícono cultural hoy en día, al punto de que su iconografía se utiliza para explicar cuestiones sociales y hasta políticas que están ocurriendo en el mundo,
¿Cuál es esa película? Joker de 2019, que yo fui a verla en el cine en ese momento. Joker es una película es más un thriller psicológico que otra cosa, y la única razón por la que tiene más o menos, la única razón por la que está ligado al mundo de los superhéroes es por el tema de que Joker sale de Batman, nada más. Pero después la película es una obra maestra, o bueno, no sé si obra maestra, pero de más está decir que la trascendencia cultural de Joker va mucho más allá de la cuestión de los superhéroes. Es algo que, como dije, la iconografía, la historia, el trasfondo de Joker se ha utilizado, al día de hoy se utiliza para explicar muchas cosas que pasan en el mundo, muchos fenómenos sociales que se están dando. ¿A qué quiero llegar con esto? DC y Warner, la Warner que por las malas decisiones que ha tomado justamente ahora está a punto de ser vendida a Paramount, por eso ha llegado a esta situación. La DC tuvo en sus manos en más de una ocasión la posibilidad de diferenciarse de Marvel y vencerlos, no en su propio juego, sino en un juego distinto. O sea, ustedes crean una franquicia comercial, o sea, refiriéndome a Marvel, ustedes crean una franquicia comercial archi mega recontra blockbuster y toda la juega. Bueno, nosotros vamos a diferenciarnos, vamos a hacer películas que sí, que van a salir de los universos, del universo de los superhéroes, de nuestros superhéroes de DC, pero van a tener un aire distinto, van a ser películas que van más allá del universo de superhéroes, que puedan incluso ser películas que te sirvan para reflexionar y que tengan un valor artístico mucho más elevado. Las veces que Warner ha intentado hacer eso, casi siempre le salió bien. Ahora, por ejemplo, están por estrenar una película que estoy pensando ir a verla y probablemente vaya a traer la review acá, que es la película de otro villano de Batman, que es Clayface. Yo me vi el tráiler y el tráiler tiene toda la pinta que va a ser una película tipo body horror a lo Cronenberg, de vuelta diferenciándose de la típica película de superhéroe comercial, y pinta bien, A lo que voy es, DC las veces que hizo eso, que se intentó diferenciar, le salió bien. Pero los ejecutivos de la Warner, que la Warner al fin y al cabo es la dueña de DC, han sido tan torpes, pero tan torpes y tan imbéciles, que en lugar de jugarle a esa carta, deciden obsesionarse con la idea de hay que derrotar a Marvel en su propio juego. Y básicamente le han intentado copiar la fórmula Marvel durante 10 años y no le ha salido bien ni una vez. La liga, lo que hicieron con la Liga de la Justicia fue un desastre. Las peleas que tuvieron con Zack Snyder, después ahora las peleas que tuvieron con Zack Snyder, con su versión de Superman, con su versión de Superman contra Batman, después lo echan a Zack Snyder, en su desesperación por vencer a Marvel traen a James Gunn, que saca esta película de Superman del año pasado, que básicamente intenta rebotear todo el universo de DC y le sale mal otra vez porque saca Flash, que fue un desastre. Aquaman más o menos le funcionó. Y ahora el año pasado sacó Superman, que sí, tuvo éxito y que hubo como mucha gente intentando autoconvencerse de que era una gran película, pero ahora van a sacar Supergirl, que todo pinta que va a ser un desastre también. No sé, por lo fanática que es mucha gente de los cómics, puede que la película capaz sea rentable, pero muchas veces ocurre que una película es rentable, pero no necesariamente se la convierte en buena. Y lo de Superman del año pasado es una prueba de eso. En líneas generales las críticas han sido malas. Al menos la crítica de la gente que es un poquito más imparcial y que no es tan fanática, digamos, de DC. Porque yo vi muchos fanáticos de DC que se obsesionó diciendo con la idea de que esa película era una maravilla, que por fin hacían al Superman que se necesitaba, cuando en realidad... Y ya saliendo del cine, ya yéndonos un poco al cine un poquito más, digámosle, más independiente de autor de estos últimos años, de estos últimos 15 años al menos, ¿qué ha habido de interesante? No ha habido mucho, creo yo. O sea, a ver, no recuerdo una película que sea Midsommar, Get Out,
Son dos películas que así se me ocurren, así, dos películas de terror, a menos que fueron consideradas interesantes en su momento. La Bruja, con Anya Taylor-Joy como protagonista, esa estaba buena también. Pero, no sé, Expediente Warren, de James Wan, esa también es otra que funcionaba. Pero en líneas generales han sido muy pocos los ejemplos de grandes películas nuevas, de grandes productos nuevos que han aparecido y que han dado un poco un golpe en la mesa y han dicho, acá estamos nosotros, ¿no? Muy pocos, exageradamente pocos. Otras películas que no sean de terror, una película que recuerdo, Green River, la que ganó el Oscar en 2019, que yo me acuerdo que me fui a verla. Era una película buena, pero tampoco era la gran cosa. Era una película que, sí, estaba bien, pero hasta ahí. Después en plataformas, alguna que otra cosa sacaba Netflix cada tanto. Recuerdo una película protagonizada por Kevin Costner y Diane Lane que se llamaba Uno de Nosotros, que está en Netflix, vayan a verla, es muy buena. Muy dura también de ver, pero muy buena. El Diablo a todas horas, recuerdo una película que está en Netflix también, que está Robert Pattinson como el malo y está Tom Holland como el bueno. Es una película interesante, muy buena también. Pero fuera de eso, después un reboot de una película que funcionó. A ver, que para que vean también cómo muchas veces el público no ayudaba. Una película genial que salió en la década pasada, que era un reboot, o sea, más bien, era un revival no una franquicia, sino de una película de antaño, de hace muchísimo tiempo ya en ese momento, Blade Runner 2049. Se estrena al día de hoy, es una película de culto, todo el mundo la considera una película de culto, pero en su momento fue un fracaso. También es cierto que el público no ha acompañado muchas veces. Después, ¿qué otras grandes cosas ha habido? La película de Barbie, bueno. Iba a tener mucho éxito, pero... nah. Es lo que es esa película. Oppenheimer, está bien, qué sé yo. Es otra película que más o menos se aclamó. De vuelta de Christopher Nolan. Aunque, vuelvo a repetir, Nolan está a punto de pegar un tiro en el pie ahora. Otra película de Nolan, Interstellar, una película también que mucha gente recuerda. La de Denis Villeneuve, la de... que también hizo Blade Runner 2049, había otra, Arrival, esa estaba muy buena también. Pero son, o sea, sacando capaz la de Nolan, que son Oppenheimer e Interstellar, ninguna llegó realmente a tener una gran repercusión o a ser todo un símbolo de la época. Blade Runner 2049 capaz un poco, pero también estamos hablando de un rebuteo. O sea, es como que no ha habido realmente películas que hayan llamado exageradamente la atención y que hayan sido, o que no que no hayan llamado exageradamente la atención, sino que hayan sido grandes sorpresas de la década pasada o en estos últimos 15 años. Y es así que llegamos a este último mes que hemos pasado, que 4 obras en un mes han golpeado la mesa y han empezado a levantar las alarmas en Hollywood, porque ya lo que ha pasado con estas 4 películas es que han dejado en evidencia que la gente está con muchas ganas de ver cosas distintas, de ver nuevas historias que tengan mucho más que ver con la actualidad, pero que las sepan relatar, y sobre todo es una prueba de que la gente se está empezando a hartar de la misma mierda, porque esto ya viene pasando desde hace un tiempo. Hay muchas películas que se han sacado y que han sido fracasos porque la gente ni va a verlas porque dice, ¿para qué? O sea, no vale ni la pena. Además, por el tema de las plataformas, muchas veces dicen, en el mejor de los casos la veré en plataforma si es que la veo. Y muchas veces los productores y los directores de cine intentan culpar a la idea de que existen las plataformas digitales para justificar el hecho de que la gente ya no vaya tanto al cine. No, claro, la gente puede esperando ya para ver en una plataforma digital. Nunca fue ese el problema. Sí, puede que, o sea, obviamente que el mercado cambió una vez que las plataformas aparecieron, eso es cierto. Pero en una época como la actual, en la cual se valora mucho la experiencia por sobre la practicidad, sobre todo en lo que tiene que ver al arte y la cultura en general, por algo hoy en día se venden más vinilos que nunca, por ejemplo en la música. El vinilo, que era algo que hace 25 años pensamos que no iba a volver, hoy en día se hacen ferias de vinilos y se llenan. Técnicamente no es lo más práctico ir a comprar un vinilo para escuchar música, no, obviamente que no lo es,
Pero no es por lo práctico que vos vas a comprar, es por la experiencia de tener algo físico que represente esa música que vos escuchás. Y lo mismo pasa con el cine. La gente, cuando siente que una película vale la pena, cuando le dicen que una película vale la pena, cuando le interesa la historia de una película, quiere verla en el cine, porque no va a ser lo mismo verla en casa, rascándose los huevos, en su televisión, que ir a verla en una gran pantalla sentado y cómodo. Yo tranquilamente podía haber esperado, y se lo digo directamente, yo tranquilamente podía haber esperado el final de Digital Circus este viernes, que va a llegar a YouTube. Pero no, yo quería verla en el cine por la experiencia, porque la serie representó algo muy potente para mí, y yo quería ser parte de ese momento en el cual la serie se iba a finalizar en el cine. Y la pasé genial, y pasé un muy lindo momento en el cine. Y puedo asegurar que todos los que fueron también. Lo mismo con Backrooms. Cuando yo me enteré de lo de Backrooms, me interesó, y dije, esto es algo por lo que yo siento que vale la pena ir a verlo en el cine y pagar mi entrada. Lo mismo con Obsesión. Y si Iron Lung se estrenase hoy en día, probablemente sería lo mismo. Acá en Paraguay, digo, porque por lo que estoy viendo no llegó todavía a Paraguay ni a Sudamérica. O sea, la gente en el fondo no es que dejó de querer ir al cine. La gente ya no se siente obligada a ir al cine a ver cualquier cosa, eso es lo que pasa. Porque en otras épocas lo que sucedía es que si vos querías ver una película, si vos querías ver una película nueva, sí o sí tenías que irte al cine. Y muchas veces ir al cine era como tu única actividad más o menos creativa que podías tener. Entonces vos ibas y muchas veces no había nada interesante y escogías lo primero que había. Y te tragabas tremenda basura muchas veces por culpa de eso. Hoy en día no tenés esa opción, ¿no? Hoy en día, o sea, tipo, si vos sabes que los estrenos que va a haber en el cine, ninguno es interesante, ¿para qué ir? Te vas a poner a pensar, ¿para qué me voy a ir a ver mierda que no me interesa cuando me puedo quedar acá y ver una película en una plataforma digital? Ahí es donde las plataformas ganan fuerza, porque te dan la oportunidad de elegir qué ver. Ahora, si una película tiene una carga importante de cosas buenas, como pasa con estos 4 ejemplos que estoy dando acá, de estas películas, de estas obras que se estrenaron en el último mes, la gente va a pagar su entrada. A la gente le gusta pagar, a la gente que le gusta el cine, que le gusta pasarla bien, sobre todo en esta época donde se valora mucho la experiencia por sobre la practicidad, como les dije, la gente va a estar más que dispuesta a pagar. Se demostró eso con estos 4 productos de los que estoy hablando ahora. Se demostró con Backrooms, se demostró con el Circo Digital, se demostró con Obsesión, con suma diferencia se demostró con Obsesión, porque Obsesión es la más exitosa de todas. Y por lo que veo en Estados Unidos con Iron Lung está pasando exactamente lo mismo. ¿Y cuál es, digamos, el punto común que tienen estas 4 obras que hacen que a la gente le interese tanto y que no tiene mucho del cine mainstream desde hace muchísimo tiempo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que o te cuentan historias interesantes con las cuales uno empatiza casi al instante, o tiene una atmósfera diferente que la saca, digamos, de la típica ambientación comercial de las películas de gran consumo de hoy en día? Que eso vendría más o menos a ser el caso de Backrooms y el caso de Iron Lung. En el caso de las historias interesantes entraríamos un poco en lo que es Obsesión y en Digital Circus. Voy a dividir es por esto que voy a dividir en este caso, digamos, voy a dividir en 2, digamos. ¿Por qué Obsesión y el Circo Digital interesan tanto a la gente por el tema de las historias? En ambas películas, ambas obras obviamente no tienen nada que ver, pero tienen un punto común. Ambas obras tratan de manera sumamente humana y sumamente acertada, y en algunos casos hasta sumamente realista,
más allá, en el caso, digo esto en particular por el caso de Obsesión, porque Obsesión es una película de terror, pero mucho de lo que se ve en Obsesión pasa en la vida real, no tiene nada de sobrenatural. O sea, toca temas con los cuales uno se identifica al toque, porque mucha de la gente que va al cine a ver este tipo de productos, lo que ve en este tipo de películas son cosas que le han pasado a él o a ella. Obsesión habla de la soledad, habla de la cuestión de la soledad masculina, de los chicos que tienen problemas para poder hablar a una chica o para poder salir con una, que tienen estos problemas sociales para poder interactuar, y al mismo tiempo también habla de las relaciones, las actitudes tóxicas que suelen tener muchas chicas una vez que se ponen en pareja con un tipo. Ambas cosas son temas que en la vida real ocurren constantemente, y la gente que va a ver la película, cuando la ve, siente que se da cuenta de que eso es algo muy real, y que, a ver, la historia puede estar retorcida para ser una historia de terror, eso sí, pero en el fondo, la base de la historia es algo muy real. Las temáticas son cosas muy reales que afectan a gran parte del público que está viendo esa película. La soledad, la inseguridad, la toxicidad, la violencia, la frustración, el resentimiento, son todas emociones con los que a través de los personajes se muestran, y la gente reconoce, porque probablemente mucha gente que está viendo la película vivió eso, por ende tiene ganas de involucrarse y de verla. En el caso del Circo Digital todavía más, una serie que habla de traumas, que habla de culpa, de gente de pérdida, de depresión, de cómo lidiar con la depresión, que tiene un elemento que es una alegoría clara al Sui, lo que ustedes saben, de, digamos, las personas que tienen problemas para entender a los demás. Todo, o sea, reflejado, todo esto, todas estas emociones, todas estas cuestiones, digamos, reflejadas a través de los personajes de la serie. O sea, el centro, digamos, del éxito de estas dos obras en particular, Obsesión y el Circo Digital, es el hecho de que toca temáticas muy humanas, que muchas veces, o más bien, toca temáticas muy humanas de una manera en que normalmente el cine mainstream y las obras mainstream, las obras de gran consumo, no suelen tocar. Obsesión, por ejemplo, toca el tema de la soledad masculina y de los problemas que tienen muchos chicos para poder salir con una chica, pero lo hace de una manera realista, y no caricaturizada. O sea, por eso que yo me enojé tanto la otra vez cuando empecé a ver estas interpretaciones forzadas de la película de Obsesión, en la cual decían que más o menos como que Ver, que es el protagonista, es el verdadero monstruo y es el verdadero villano, y que es una persona que en realidad es una persona horrible y un monstruo. Y no, el acierto de la película es justamente no mostrarte a Ver como un monstruo. La película te muestra a Ver como un tipo inocente, torpe, inmaduro, pero no mala persona. Comete un error a partir de su inmadurez, y ese error le sale caro a él, y de paso de Yapa le sale todavía más caro a la pobre chica que él dice amar. Pero él en sí no es un villano, no es una mala persona. Entonces la película tiene un acierto en el sentido de que no convierte a Ver en un villano, por más de que en un momento se muestra también que él tiene actitudes muy reprobables, pero no lo convierte per se en un villano. Una película mainstream hoy en día con un guionista progre, por decirlo de alguna manera, hubiese 100% convertido a Ver en un villano. Lo hubiese convertido en un fanático de Andrew Tate, lo hubiese convertido en un tipo que habla mal de las mujeres y que dice que todas son unas prostitutas y que todas quieren estar solamente con tipos con plata y que a él siempre lo van a rechazar.
en eso lo hubiese convertido. Una película mainstream hubiese convertido a Bird en eso, en un personaje despreciable por todos, o sea, en lo que ellos llaman incel, en la caricatura de lo que ellos creen que es un incel. O sea, en un personaje que es un fracasado pero se comporta como un imbécil aparte. Cuando en realidad estos chicos que tienen los problemas que tiene Bird son más parecidos a lo que es Bird. O sea, chicos tristes que se sienten mal, que están frustrados, pero que no son malos, simplemente están pasando por un mal momento. Y que lo peor que vos podés hacer, si querés darles un buen mensaje, es encima tratarlo como villanos. La película acierta en que no trata a Bird como villano. El caso del circo digital nos muestra, por ejemplo, en particular en el caso de Pomni, por ejemplo, que bueno, nos muestra cómo uno puede preocuparse por alguien, amar a alguien, que a alguien le importe, interesarse porque alguien esté bien, sin la necesidad de estar todo el tiempo respetando su espacio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa con Pomni y Jax después del episodio 6? Pomni se da cuenta que Jax, cuando la rechaza y le dice que ella no le importa y todo eso, Pomni es inteligente, es madura, sabe que Jax está mintiendo, sabe que Jax en realidad se interesa por ella. Lo que pasa es que se da cuenta que Jax es un tipo que tiene mucho miedo, que está traumado, que está muy mal, y que ese miedo hace que no acepte que una persona se involucre mucho con él, como ella quiere hacerlo. ¿Qué hace Pomni en ese sentido? Toma distancia de él, pero sigue preocupada por él, porque sabe, o sea, vuelvo a repetir, ella sabe que Jax le mintió, en el sentido de que él le dijo que no le importaba y todo eso. Ella sabe que es mentira eso, pero ella sabe también que no puede estarle encima a Jax insistiéndole para que deje de mentir, porque eso va a ser peor para Jax y va a ser peor para ella también, porque Jax, en su miedo, en su desesperación, puede hasta que le termine lastimando a ella. Entonces, ¿qué hace? Toma distancia, pero siempre está atenta a lo que le pueda pasar a él. Por eso, en los siguientes episodios, en el 7 y en el 8, no voy a hablar todavía del 9, porque no quiero dar spoilers, todavía no se estrenó el capítulo final, que va a aparecer el viernes, a pesar de que ya salió en el cine. En los episodios 7 y 8, ¿qué hace Pomni? Pomni se ve que toma distancia de Jax, pero cuando siente que Jax está al borde de un colapso, que está por tener un problema grave, ahí aparece. Esto va un poco en la línea de lo que otro personaje muy importante de la serie dice en otro momento, en el episodio 6, que es Kinger. Kinger le dice a Ragatha en una conversación que están teniendo, el hecho de que le des espacio a otra persona no significa que te deje de importar. Y eso es lo que hace Pomni. Vean cómo la serie toma una situación que es muy real hoy en día, que es el hecho de que hay mucha gente que le tiene terror a involucrarse sentimentalmente o emocionalmente con alguien o con otra persona, que eso es un problema real hoy en día. O sea, hoy en día la gente le tiene terror, auténtico pavor a la idea de crear una conexión emocional con alguien, porque piensa que eso les va a quitar libertad o que los va a dejar vulnerables. Ese es el problema de Jax durante toda la serie. Y vean cómo la serie expone eso y plantea cómo uno puede actuar ante eso, sin dejar, o sea, no hace falta que vos abandones a una persona que querés si tiene esta actitud. Podés tomar distancia, pero aún así, en una de esas, estar ahí atento por si necesita algo. Y así con un montón de otras enseñanzas. O sea, la cuestión de Ragatha, la personaje de Ragatha, que es una chica muy insegura, con muy baja autoestima por el maltrato que sufrió por parte de su madre. Como ella constantemente es un poco asfixiante. O sea, ella se interesa mucho por los demás, pero
a veces un poco asfixiante, a veces un poco se pasa un poco de rosca con el interés que tiene con el interés que tiene hacia los demás, y a veces es un poco torpe para expresar ese interés que tiene por los demás, está como todo el tiempo muy encima tuyo. Y como la serie va enseñándole a ella a un poco aprender un poco a tomar distancia cuando tiene que hacerlo, a no estar todo el tiempo encima de la gente. Cosas que pasan hoy en día, que es otra problemática que tiene mucha gente hoy en día, porque estamos hablando de dos problemáticas técnicamente distintas, o más bien opuestas. Una persona a la que le da terror involucrarse emocionalmente con alguien, perdón, a la que le da terror involucrarse emocionalmente con alguien, y otra que es asfixiante con cómo se involucra. Ven, o sea, son cosas que hoy en día mucho del cine mainstream y muchas de las obras mainstream no hacen, no hablan de estos temas de la manera en que lo hacen estas dos obras. Y ahora vamos al caso de las otras dos películas, que son Backrooms y Iron Lung. Iron Lung no la he visto todavía porque, como dije, no llegó a Paraguay, pero bueno, me leí la sinopsis. No voy a spoilear nada, pero sí voy a contarles la temática principal. Básicamente, Iron Lung habla es una especie de historia de terror cósmico en la cual a un prisionero lo meten dentro de un submarino para que vaya a una luna y se meta en una especie de mar de sangre a buscar no sé qué mierda. De lo que he visto de la película, no puedo opinar mucho, pero de lo que he visto de la película, una de las cosas que tiene es que recupera mucho del terror cósmico antiguo, de películas como Alien, por ejemplo. Y eso es algo que se extraña, ya no se ve mucho hoy en día. O sea, normalmente no hay películas que lo planteen de esta manera. Y sobre todo está hecho con un lenguaje moderno, en el sentido de que lo hace también un youtuber, que esto es muy importante también, ya voy a llegar a eso. En el caso de Backrooms, Backrooms lo que tiene es que, a mí me sorprende realmente lo exitoso que fue, porque Backrooms lo que tiene es que los dos protagonistas, o los dos personajes principales, realmente no son tanto el eje principal de la historia. El eje principal de la historia es más bien la atmósfera que se crea y el enigma que hay detrás de los Backrooms. ¿Qué son los Backrooms? ¿Por qué existen? ¿Por qué funcionan como funcionan? ¿Por qué la gente cae ahí? Es una película que se dedica a crear una atmósfera para llenarte de preguntas, y que esas preguntas, al no tener respuesta, te terminen dejando confundido, pero a la vez pensando en la película, que la película no salga de tu cabeza. Esto es algo que al día de hoy, que supuestamente, que esto es muy importante, esto, cómo se plantea la película de Backrooms más bien, es algo que mucha gente que supuestamente sabe de cómo vender una película te va a decir que es un suicidio. Mucha gente te va a decir, no, esto no le va a gustar a nadie, esto le va a aburrir. Hoy en día la gente quiere cosas rápidas, quiere cosas instantáneas. En menos de 2 segundos en menos de un segundo voy a tener que captar su atención, que la generación TikTok y qué sé yo. Las películas tienen que ser así, de esa manera, para que funcionen. Perfecto. ¿Por qué Backrooms fue un éxito entonces? ¿O está siendo un éxito? ¿Por qué? Porque Backrooms es todo lo contrario a eso. Es una película lenta. Es cierto, yo coincido en que a momentos se pasa de lenta, eso sí. Pero en líneas generales es muy buena película. Pero es una película que tiene un ritmo pausado, que tiene muchísimos silencios, en el que prácticamente no hay el típico screamer barato de subida de volumen y una cara fea que te salta. Hay un solo monstruo realmente terrorífico en la película y aparece cuando tiene que aparecer. O sea, es una película que se va cocinando a fuego lento. Algo que supuestamente nadie querría ver hoy, pero la gente terminó yendo a verla. ¿No será capaz que mucha de esta gente que maneja la industria del cine de gran consumo en realidad piensa que el espectador es idiota, o toma al espectador por idiota y prefiere no darle cosas interesantes por eso? Porque el hecho de que Backrooms esté teniendo el éxito que está teniendo habla de que hay mucha gente ahí afuera que quiere ver a este tipo de cosas distintas. Y si nos damos cuenta, ni uno solo de estos proyectos, de estas obras,
salieron de estudios grandes. La productora más grande detrás de una de estas películas es la A24, que está detrás de Backrooms, pero la A24, si bien es cierto que ya en los últimos años se ha convertido en probablemente la productora independiente más importante que tiene presencia en Hollywood, sigue siendo una productora muy chica a comparación de Disney, de Paramount, de Warner. Obsession, si bien la distribuye la Blumhouse y Focus Media, Focus Group creo, que es de Universal, eso es cierto, pero en sí la producción fue independiente. La Blumhouse y Universal la terminaron distribuyendo con el paso del tiempo, la terminaron distribuyendo después, porque la película, por lo que se sabe, ya se había estrenado el año pasado y después recién llegó a las carteleras gracias a la distribución de estas dos productoras grandes. Pero la película en sí fue producida de manera independiente, 100% independiente, al margen de esta productora. No es que la Universal puso guita para que se haga la película ya estaba hecha y después se empezó a distribuir. Iron Lang es una película también de financiamiento 100% independiente y que recién está empezando a tener distribución ahora en los Estados Unidos y gracias a eso está teniendo éxito. Habrá que ver cuando llegue acá a Paraguay o acá a Sudamérica. El Circo Digital, bueno, de una productora de animación independiente que está en Australia, que por lo que se sabe recibía subsidios del gobierno para poder funcionar hasta hace poco, que comenzó como un mero corto viral de YouTube y nada más, y que ahora es un fenómeno mundial. Y sobre todo, hablemos un poco de los presupuestos. Digital Circus, por lo que se sabe, su final costó $1 millón y probablemente gran parte de ese dinero era para la publicidad. Backrooms costó 10 palos verdes, 10 millones, que creo que es la más cara de todas. $10 millones para una película de Hollywood con la tirada que tuvo Backrooms es una miseria. Obsession creo que ni siquiera costó $1 millón, según estuve averiguando. O sea, Digital Circus, que ya $1 millón nomás luego costó más que Obsession. Y Iron Lang no costó ni 4 millones. Presupuestos bajísimos, productoras, o sea, películas producidas de manera independiente, contando historias que supuestamente la gente no tenía intenciones de ver, pero que sí, porque había sido, resulta que sí tenían ganas de ver, y sobre todo gente joven detrás de estas películas, gente joven que tenía muchas cosas para decir y que probablemente, si hubiesen sido agarrados por una gran productora de Hollywood, no hubiesen podido hacer lo que hicieron con estas películas. ¿Ustedes piensan sinceramente que si Kate Parsons era tomado por la Universal o por la Warner o por Disney, iba a poder hacer Backrooms tal y como él la hizo? Para empezar, luego yo les digo una cosa: si a Kate Parsons lo contrataba una de estas tres grandes productoras, no le iban a permitir hacer Backrooms apenas llegase. Porque yo no sé si ustedes saben, no es la primera vez que personajes salidos de YouTube o de redes sociales tienen una oportunidad de hacer cine por su cuenta, o sea, de convertirse en directores. No es la primera vez. Pero ¿qué pasaba hasta hace unos 10 años? ¿Qué pasaba en el pasado? Perdón, vale la redundancia. Cuando este tipo de figuras de internet tenían una oportunidad en Hollywood, los contrataba una gran productora, pero no es que le decían: te contratamos y queremos que hagas vos tu película. No, te contrataban: sí, creemos que tenés mucho talento, necesitamos que nos hagas la remake de una película española o danesa y lo más americano posible para ver si funcionás como director. Yo no sé si ustedes recuerdan de un cortometraje que se llamaba Lights Out, que apareció en YouTube hace muchos años. Un cortometraje de terror bastante efectivo. Bueno, al director de ese cortometraje, 2015, 2016, lo contrataron en Hollywood y lo obligaron a hacer una
lo obligaron a hacer una película de Annabelle, o sea, un spin-off del Expediente Warren. Probablemente él tenía ganas de hacer eso, pero bueno, le contrataron y vos tenés que hacer lo que nosotros te decimos. Con Kate Parsons de Bad Wolves, con Curry Baker de Obsession, con Gooseworks, que creó el circo digital, y con el muchacho, el youtuber, no recuerdo ahora mismo el nombre, mándenme que, porque lo tengo acá anotado, mándenme que le digo porque quiero ser justo con él, mándenme. Mándenme que estoy, mi celular está un poco lento. Mark Plear, bueno, ustedes piensan que Mark Fishback, Curry Baker, Gooseworks y Kate Parsons, cualquiera de estos cuatro creadores, 4 directores, si hubiesen sido fichados por una gran productora multinacional de cine, les puedo asegurar que ni uno de ellos iba a poder hacer el trabajo genial que hizo con estas 4 obras. No le iban a dejar hacer nada para empezar. Los iban a contratar y les iban a decir, queremos que hagas otra cosa, queremos que hagas lo que nosotros te decimos primero. Y después, si es que funciona, vamos a ver si te dejamos hacer lo que vos querés. O sea, una película tuya. Así muchos directores con talento, extranjeros, o sea, que no son yanquis. Y muchos directores yanquis noveles que comenzaban su carrera y que tenían mucho potencial. Muchas de esas carreras de esos directores se han fundido gracias a eso, al hecho de que eran contratados por Hollywood, se les daba una oportunidad para destacar, pero les obligaban a hacer cosas que no tenían ganas de hacer y que en muchos casos eran directamente insalvables. ¿En qué sentido digo que eran insalvables? Le daban proyectos que eran proyectos generados por la propia productora, sin alma, sin nada interesante, y cuando te dan algo como eso, vos tenés que medio tener la suerte de que te caiga, de que todos los ángeles bajen a tu cabeza para poder hacer que funcione. Muy pocas veces ha pasado que han funcionado ese tipo de maniobras. Pero muy pocas veces. Sin embargo, lo que ocurrió en esta ocasión, con estas 4 obras que se estrenaron en este último mes, es que vimos después de mucho tiempo, gracias al cielo, lo que pasa cuando se le da a una persona que tiene ideas frescas, ideas interesantes, ideas nuevas. Vimos lo que pasa cuando a esa gente se le da la oportunidad de llevar su idea a la realidad. Cuando no se le pone un condicionamiento que al final lo termina atando de pies y manos. Gooseworks fue contactada por Glitch. Ella no era nadie, o sea, ella cuando fue contactada por Glitch a finales de 2022 para hacer una serie para la productora, Glitch era una productora chiquitita que estaba teniendo éxito con Murder Drones ya en ese momento, pero todavía era muy chica y muy insignificante. La contactan a Gus y empiezan a unir fuerzas con ella para hacer una serie. Y Gus en ese momento, ¿qué era? Gus en ese momento era una chica que hacía doblaje para series animadas independientes como Hazbin Hotel, hacía bandas sonoras y tenía un canal de YouTube, que vayan a verlo porque el canal sigue ahí, Gooseworks se llama justamente, en donde hacía animaciones de terror analógico muy amateur, que estaba muy de moda en esa época, a principios de esta década. Eso era Gooseworks hasta que la contactó Glitch. Y bueno, ella generó esta serie de Digital Circus y se convirtió ahora literalmente en una mujer que, bueno, el peso un poco del éxito de su serie le está cayendo encima ahora, lamentablemente no la está pasando muy bien. Sí, a mí me gustaría personalmente que ella, si lo cree pertinente, se tome un descanso, porque la verdad es muy difícil lidiar con un éxito tan repentino como el que tuvo Digital Circus. Pero al margen de eso, ¿ustedes se piensan, por ejemplo, que Gooseworks como animadora, si era contratada por Disney, iba a poder hacer Digital Circus? Sí, claro. Sí, o sea, Digital Circus en ninguna productora grande hubiese sido aceptada, de animación hubiese sido aceptada nunca. Pero nunca, jamás. Kate Parsons es un chico de 20 años, literalmente de 20 años,
que fue contratado siendo adolescente todavía, que lo único que lo que hacía era básicamente una serie de cortos de metraje encontrados sobre los backrooms en su canal Kane Pixels. Y con los poquísimos recursos que tenía, con un programa, con un software de efectos y poco más, era capaz de crear maravillas. Y la A24 lo que le dijo es: vení con nosotros, te vamos a dar presupuesto para que esto lo lleves a un largometraje. Y queremos que sea tu visión, no te vamos a imponer nada. ¿Ustedes se piensan que Kim Parsons, si era contratado por la Universal o por la Warner, le iban a dejar laburar así? Obsession. Curry Baker, si tenía ponele que Curry Baker hubiese sido contratado por una gran productora, le iban a tocar el guión por todos lados de Obsession. Y lo más probable es que lo hubiesen convertido en lo que yo dije hace un rato, hubiesen hecho la película para que Bert sea el verdadero villano y que la película tenga un mensaje feminista, como muchas quieren hacer creer que no es así, porque la película no lo tiene, es una película que no toma partido en ese sentido. Pero ustedes pueden dar por sentado de que si Curry Baker era contratado por una gran productora para hacer Obsession, ustedes pueden dar por sentado que el mensaje feminista iba a estar ahí. Como no lo contrató una gran productora multinacional, él pudo hacer su visión, pudo ser fiel a sí mismo, y por eso la película es la maravilla que es. Iron Land, que todavía no la vi, pero por lo que se ve, sigue siendo una película que se nota que es 100% hecha a mano por el director, que no se mete gente que no tiene nada que ver con la historia. Lo que necesitaba el cine hace muchísimo era esto. En ese sentido, ¿qué puede representar este último mes del cine que tuvimos? Porque este último mes del cine fue, sin duda, uno de los, vuelvo a repetir, de los más interesantes en décadas para la industria del entretenimiento. El hecho de que estos proyectos tan pequeños, tan humildes, pero con tanto corazón y con tanta alma, pudiesen pasarle por arriba, o como más no pasarle por arriba, sino competirle directamente a las grandes producciones. ¿Qué puede significar esto? Bueno, puede significar dos cosas. Puede ser una primavera, tipo un pequeño oasis en medio de tanta decadencia dentro del mundo del entretenimiento actualmente, del entretenimiento de masas al menos. Puede ser meramente un oasis, o puede ser el inicio de algo nuevo, de una nueva época. Tal y como siento que está ocurriendo hasta cierto punto con el rock, por ejemplo. El rock ya volvió a ser mainstream como antes. No, todavía no. Pero se está empezando a ver que cada vez hay más gente que tiene ganas de volver a eso. Volver un poco a escuchar música con un poquito más de nervio, con un poquito más de sangre. Y en cierta manera yo siento que eso es algo que se puede trasladar a lo que está pasando, a lo que pasó en este último mes con estas películas en el cine. Hay una especie de tendencia por parte de gran parte del público masivo de rechazo hacia las convenciones típicas del entretenimiento que se tienen hoy en día, y buscan algo que vaya más allá, que desafíe eso. Porque siempre se dice lo mismo, mucho de lo mismo cansa, y la gente ya se estaba cansando. Mi esperanza es que esto continúe, mi esperanza es que esto sea el inicio de algo nuevo, de algo bueno, porque ya con estos 4 éxitos se ha probado que dar rienda suelta a los creadores es lo mejor que se puede hacer. Si es que vos contratás a alguien con talento, tenés que dejar que su talento se desarrolle, no ponerle vos una serie de condicionamientos para atarlo de pies y manos. Y ojalá más proyectos como estos sigan saliendo, y de cara al futuro tengamos una nueva época de oro dentro de lo que es el mundo del entretenimiento, con buenas historias y con gente que realmente ama lo que hace y no simplemente que está haciendo lo que hace porque quiere ganar plata fácil, con historias que no tienen alma y no tienen nada. En fin, 1 hora y cuarto hablando, nada más que decir, creo que ya lo dejé todo en claro. Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal si les parece pertinente,
compartan mi laburo para que llegue a más gente. Y bueno, nos vemos en 1 o 2 días con un nuevo video de música. Y bueno, nada más que decir. Nos vemos, chao, chao, buenas noches.